Si andan con sus Biblias, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Quiero leerle este pasaje que ahí encontramos, del verso 1 al 8, ¿verdad? Vamos a estar leyendo y compartiendo de este pasaje esta mañana como fundamento. Déjame leerte, ¿verdad? Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Es un recuento extraordinario. Yo quiero darte algunos detallitos contextuales para entonces que entremos a analizar algunos puntos que este pasaje de Mateo nos presenta. Escúchame bien. Quiero levantarte estos puntos, porque yo estoy en el convencimiento de que estos puntos no tienen que ver con un paralítico que hace 2000 años fue sanado en una casa en Capernaum. Quiero resaltarte estos puntos porque estoy convencido que contienen principios que va a cambiar drásticamente cómo tú y yo vivimos, cómo tú y yo respondemos a Dios y lo que tú y yo recibimos de parte de Dios. Entonces mi expectativa, mi oración es que esa expectativa que hay en nuestros corazones de alguna manera sea respondida por el Señor. Déjame llamarte la atención primero a este punto, cuando la Biblia nos afirma que Jesús, ¿verdad? O sea, se monta en una barca y vino a su ciudad. En el capítulo anterior vemos que Jesús toma una barca, cruza el mar de Genesaret o el mar de Galilea, ¿verdad? Y llega a la tierra de los Gadarenos. Ahí pasa algo extraordinario con él, un pueblo entero es testigo de cómo Dios está manifestándose, la libertad que Dios trae. Y este capítulo comienza diciendo que se monta en la barca otra vez para volver, dice, a su ciudad. Y como uno entiende que Jesús de Nazaret, tú puedes pensar que es Nazaret. En este momento Jesús no vive en Nazaret, ¿verdad? Jesús vive en la ciudad de Capernaum. Otros pasajes bíblicos afirman esto durante los años de ministerio. Ahí fue que él se radicó. Y llegando él, ¿verdad?, de esa travesía, de esa experiencia a aquel lado. De hecho, en lo que cruzaba aquel lado se levantó una tremenda tormenta, ¿verdad? Y él habló a la tormenta y se hizo, Mateo lo describe como una gran bonanza. Ahora le está volviendo a casa. Y vuelve a casa para encontrarse con una multitud. Cuando Lucas nos hace este recuento, Lucas nos hace el favor de explicarnos quiénes estaban ahí, quiénes los estaban esperando. Y es un encuentro muy particular. La Biblia dice en Lucas 5:17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados. Oye, ¿quiénes estaban? Los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así es que Lucas introduce este mismo pasaje. Lucas te está diciendo que cuando él llega, él encuentra un grupo de gente. Ahora óyeme bien, este es un grupo de gente un poco distinto a las multitudes que usualmente Jesús recibía y trataba. Este grupo eran los académicos, los intelectuales, los conocedores de la ley de Moisés. Hay inclusive, que no nos lo nombra Lucas, pero Mateo sí, escribas entre ellos, los tipos que tenían a su cargo literalmente copiar la ley para que siempre estuviera disponible. Este va a ser un encuentro muy particular, porque este es un grupo, y digo esto con todo respeto,
pensante. Esto no es una masa buscando pan, ¿verdad? Porque tienen hambre. Esto es gente con preguntas, gente que traen su propio entendimiento de lo que Dios hace, cómo Dios hace, y vienen a este encuentro con Él. Y déjame decirte que las cosas que Jesús va a hacer, las formas en las cuales Él va a responder, es teniendo pleno entendimiento de quiénes son los que están ahí. Lo que Él hace aquí tiene que ver con impactar a ese grupo de una manera muy particular. Yo quiero decirte esto, óyeme por qué. Porque por muchos años hemos oído y entendido que las realidades del Evangelio, las verdades de Dios, las cosas espirituales, demandan que apaguemos nuestro raciocinio, nuestro intelecto, como que son cosas que tú tienes que aceptarla por fe, y el código, lo que realmente estamos diciendo es porque en tu cabeza nunca van a hacer sentido. Y te soy muy honesto, muy transparente, cuánto luché yo con eso en toda mi adolescencia y en mi vida como ministro. Qué extraordinario fue descubrir en la palabra que sí hay respuestas, que sí hay explicaciones, que Dios sí habla a aquellos que entienden. Trata con ellos. Mi oración que hoy Él trate contigo de una manera especial, en lo que tú escuchas algunas de estas cosas. Pasaje un poquito extenso. No voy a sentarme, ¿verdad?, y minuciosamente desbaratarte todo lo que hay. Sí quiero hacerte 3 señalamientos particulares de este encuentro con este grupo académico, intelectual, estudioso, ¿verdad?, de entendido en cosas. Son los incidentes que ahí comienza a darse. La Biblia dice que estaba este grupo y también pinta cómo este grupo es interrumpido por un paralítico. El verso 2, a donde estábamos leyendo ahora mismo, contiene la frase, al ver la fe de ellos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 1 al 12, te ayudan a entender un poquito lo que aquí estaba pasando. Así es como Marcos nos describe esta partecita del paralítico. Marcos dice que entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, eran 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, acuérdate, aquí habían llegado todos estos académicos, todos estos intelectuales, todo esto buscando respuesta, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Literalmente estos amigos de este hombre paralítico se enfrentaron al problema de la multitud. Jesús no estaba en un anfiteatro, no estaba en un campo, estaba en su casa. El problema de este amigo que tenemos enfermo, y sabemos que si se lo hiciéramos llegar a Jesús, su historia cambiaría. Y nos encontramos con una multitud. La Biblia nos retrata esta sensación, digamos, de iniciativa, me atrevería a decir, de cierta agresividad de estos 4 hombres, donde toman este amigo paralítico, no sé cómo se le ingeniaron, literalmente lo suben a la azotea. Y atrevidamente estos tipos, digo atrevidamente porque sabemos que la casa no era de ellos, los tigres literalmente perforan la azotea, abren un hoyo. Y a través de ese hoyo, yo no sé si brincó uno primero, imagínate, estoy hablando con unos intelectuales, hay un tipo, ¿verdad? Perdónenos, disculpen, y como proceden a bajar a un que estaba en cama, lo bajaron, lo pusieron ahí mismo. Estoy hablando con intelectuales. Lo primero que quiero decirte hablando con intelectuales es, si tú estás hablando con intelectuales y tú simplemente estás manejando teoría, tú te vas a perder manejando teoría sin lograr nada. Jesús va a enseñarle algo a ellos, le va a mostrar algo a ellos. Pero de nuevo, me encantan los niveles de detalle que la Biblia nos presenta. Dice el verso 2, al ver la fe de ellos. ¿De quién fue la fe de ellos? ¿Quiénes son ellos? La referencia es de los amigos.
Estos 4 tipos tenían el convencimiento. Yo no sé qué nivel de fe tenía el paralítico. Yo no sé seriamente ni si el paralítico quería estar ahí. No me lo dice. Lo triste de ser paralítico es que a donde te lleven, pues tú tienes que ir, porque tú no puedes regarte, pararte, irte, ¿verdad? O sea, lo que sabemos es que estos 4 amigos le echan mano y lo llevan allá. Los tigres se trepan, rompen un techo, y la Biblia nos dice que Jesús se impresiona al ver la fe de ellos. Piensa esto en un momentito. La fe tuya no está diseñada solamente para cambiar y afectar tu vida. En el caso de estos 4 hombres, la fe de ellos literalmente cambió para siempre la vida de su amigo. A veces nosotros manejamos temas de fe en el entendimiento que es tan personal, tan mío, y nadie tiene que meterse, nadie tiene que saber. Pero qué impresionante que Jesús responde, oye esto, a favor de otros por la fe mostrada por personas en la Biblia continuamente. Tú puedes tomar estos 4 como un primer ejemplo de eso, pero si tú vas más adelante, Lucas 7:9 te habla de un centurión que le pidió a Jesús que sanara a su siervo, y cuando Jesús oye las palabras del centurión, la respuesta de Jesús estaba maravillado. El evangelista usa la palabra maravillado, en asombro por la fe de este hombre. En múltiples ocasiones, Jesús sanando gente, lo que le dice no es, tú estás sano, tú estás sano. Entonces le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, que te sea hecho como crees. Me impresiona, piénsalo bien, reunido con intelectuales, lo primero que él valora, lo primero que capta su atención, no es el grado académico. Te dice, óyeme, te dice esto, te dice Lucas. No eran solamente fariseos que estaban ahí. Eran doctores de la ley. Estos doctores de la ley eran las cabezas de las escuelas rabínicas. Era doctor fulanito y doctor fulanito y doctor fulanito. Y la historia, el enfoque comienza diciendo, él se impresiona, óyeme bien, no por el grado de lo que están, sino por la fe que ve en estos 4 tipos que ni siquiera están supuestos a estar en esa reunión. Estos 4 que aterrizan, que llegan. Déjame ayudarte a entender algo sobre fe. Sí, fe mueve montañas, fe cambia circunstancias, pero yo no sé si entendemos que nuestra fe está diseñado para cambiarnos a nosotros antes que cambiar nuestra circunstancia. ¿Ve? Fe es lo que te empodera para dar el tipo de paso que tú jamás pensaste que era capaz de dar. Fe es lo que impulsa a estos tipos a treparse en un techo y romper un techo ajeno. Eventualmente van a ver montañas moverse por los pasos que dieron, pero por favor entiende que si tú eres de las personas que ha entendido que tu fe está supuesto a cambiar todo tu entorno, no has entendido que tu fe está supuesto a cambiarte a ti primero. Que porque te cambia a ti, puede cambiar otras cosas. Lo primero, la primera respuesta de Jesús frente a estos intelectuales es fijarse en la fe de este cuarteto. En ese mismo verso 2, Jesús va a armar el lío. Él va a decir algo que va a terminar sacudiendo a todo su público presente, que va a afectar a estos intelectuales, lo va a desencarrilar, le va a armar un pánico interno a ellos. Él mira a estos hombres y al ver la fe de ellos, le dice al paralítico estas palabritas: tus pecados te son perdonados. ¿Qué palabras más extraordinarias? Si tú te sientas fríamente
y si fuéramos honestos, a veces tenemos que decir, qué chévere, pero no entiendo. No entiendo por qué estos tipos lo trajeron, porque el tipo está paralítico. Jesús primero se muestra bárbaramente tolerante de que alguien le haya roto el techo, ¿verdad? Parece que era alquilar la casa, no propia. Y segundo, él mira la fe de los amigos, mira al paralítico y la primera palabra que salen de su boca es, tranquilo, tus pecados te son perdonados. Muchas gracias, Señor. Pero mire, no fue por eso que vinimos. Ahí está mucho de nuestro problema. Nosotros, quiero decir esto respetuosamente, no sabemos por qué vinimos. Nosotros pensamos que sabemos por qué. Yo vengo porque el tipo, mi compadre es paralítico y yo necesito que resuelva. Vamos a esto, vamos a manejar esto, vamos a enfrentar este tema. Pero no nos damos cuenta, como tantas cosas en nuestras vidas, que el problema real no es los síntomas que nosotros observamos. Hay algo más lejos, algo más hondo, algo más profundo que tiene que ver con el corazón del ser humano. Jesús ve a este hombre paralítico y su respuesta frente al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Juan 9 tiene una conversación fascinante entre Jesús y sus discípulos. Juan 9 nos enseña Jesús y sus discípulos entrando en un pueblo, viendo a un ciego. Se nos detalla que este es un ciego grande liga. Este nació ciego, este nunca ha visto el cielo, nunca ha visto el sol, nunca ha visto gente. Hay alguna gente que pierden su visión, pero se quedan con algunas referencias. Este nunca nada. Y cuando los discípulos ven al ciego, le formulan una pregunta a Jesús. Y la pregunta que ellos le formulan a Jesús muestra que andando con él han entendido algunas de estas verdades espirituales. Le preguntan a él: venga acá, ¿y por qué nació ciego este tipo? ¿El pecado fue de él o a lo mejor fue de sus padres? Pero ya estos hombres andando con Jesús comienzan a entender: oye, es que si estoy viendo esta manifestación de problema, de enfermedad, de maldad, eso tiene raíces en lo espiritual. Y tiene que ver con esa palabrita pecado. Y te tengo que ser muy franco. Yo creo que todavía al sol de hoy la iglesia lucha un poquito para entender exactamente lo que es pecado. Decimos que pecado es hacer lo malo. Pero entonces la Biblia nos dice que el que conoce un bien y no lo hace, le es contado por pecado en Santiago. Entonces el concepto es un poquito más amplio. Porque si me llevo de Santiago, Santiago me está diciendo que es posible pecar yo quedándome sentado en mi silla sin hacer nada. Sentado ahí sin hacer nada, yo pequé porque no hice lo bueno, no hice lo correcto. La expectativa de Dios sobre mí no es meramente que yo no haga lo malo. Es una invitación a aprender, a amar, a compasión, a hacer lo correcto. Cuando uno comienza a entender eso, se da cuenta: ven acá, pero esto es como más grande de lo que uno entiende, más grande de lo que uno maneja en un momento, ¿verdad? Pecado es el centro de todo conflicto. Es el centro de todo mal. Si tú enfrentas una situación difícil y tú comienzas a pelarle las capas tratando de llegar al centro, en el centro tú encontrarías pecado. Tú encontrarías la incapacidad de llegar a donde Dios quería que llegáramos. Ciertamente, cuando hacen la etimología de pecado, te dicen pecado significa fallar al blanco. Es cuando yo tiro aquí, pero pego por allá. Sí, pero si fuéramos más finos definiéndolo, pecado no es meramente fallar al blanco. Pecado es fallar al blanco quedando corto. Escúchame bien. Nuestra distancia de Dios nos roba. Nos roba fuerzas y capacidad y plenitud.
Y la razón por la cual nuestras vidas se ven como estancadas en ciclos de autodestrucción, ciclos de frustración, tiene que ver porque nos falta fuerza. Las palabras de Jesús a este paralítico son extraordinarias. Tus pecados son perdonados. Jesús está declarando, Él está diciendo, por fin hay una respuesta al problema real de todos ustedes. Por fin hay un antídoto al veneno, hay una cura al mal. Y se encuentra en entender que los pecados son perdonados. Como muchos de nosotros, espero yo, no vivimos mintiendo, robando, matando. A veces el concepto de pecado está como lejos de nosotros. Pero cuando tú descubres que todo hombre es pecador, todo hombre está lejos de Dios, que es cuando abrazamos la verdad de Jesús. Esto es Juan 1:12, que somos hechos hijos de Dios. Y hay esta cercanía que el poder del pecado comienza a desaparecer en nuestras vidas. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué es importante comenzar lo que Él está haciendo así? Porque el mal siempre radica en el corazón. Una de las cosas que Jesús enseña que turba profundamente es eso de la realidad del corazón. Mateo 5 del 27 al 30, Jesús enseña que si un hombre codicia a una mujer, ya en su corazón él adulteró. Y tú te das cuenta que el corazón es como la fuente. Proverbios 4 dice que toda la vida, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Isaías capítulo 5 en el Antiguo Testamento contiene una parábola que a mí me encanta, la parábola del amado y de su viña. Y cuando te explican la parábola, te explican que el amado es Dios y que la viña es el pueblo de Israel. Yo creo que hoy representa nuestras vidas y te tengo que ser muy honesto. Cuando tú ves el proyecto de Dios en su viña, que la siembra de vides escogidas antes de sembrar, la Biblia dice que Él toma ese terreno y saca las piedras. Saca las piedras porque cuando hay piedras no hay raíces profundas, no hay vida fuerte. El pecado en nuestras vidas son esas piedras que no permiten que haya una profundidad de raíces de las cosas de Dios en nosotros. Que no haya esa vida fuerte. Y me impresiona que el inicio de todo este proceso es decir, tus pecados te son perdonados. Te lo dije, esto destruye a su público. Esto levanta tormenta en el corazón de los escribas, de los doctores de la ley, de los fariseos. Dentro de sí están diciendo, este tigre está loco. Él está blasfemando, él se está dando las atribuciones que le pertenecen solo a Dios. Esto es una loquera. Qué cosa extraordinaria. Que lo que Dios hace en tantos momentos choca con las estructuras y el entendimiento que tú y yo portamos. Choca. Jesús, en un momento en Mateo 11, dice que desde el principio el reino de los cielos sufre violencia. Y eso es como una característica delicada. Tú dices, qué raro, cuando yo pienso en el reino de los cielos, uno piensa en paz, en gozo, amor, pero como que no pensamos en violencia. Déjame serte muy franco. El único momento que un reino encuentra violencia es cuando choca con otro reino. Yo estoy convencido que parte de aprender a ser hombres y mujeres de fe es entender que Jesús va a decir algunas cosas que van a chocar con mi entendimiento. Ya llega un momento de comenzar yo a hacer cuentas, a tratar de entender, a discernir quién está hablando verdad, quién tiene razón, qué se está afirmando aquí, qué es trascendente, que mi mente dice que eso no debe ser así. A mí me encanta el detalle de este pasaje. Tú puedes haber pensado
que estos 4 tipos perforar ese techo, eso fue como mal tiempo, como que fue algo no planificado. Pero mientras más tú revises este pasaje, tú comienzas a darte cuenta, no. Todo esto está fríamente calculado. Jesús estaba tratando de provocar algo y lo logró. Los corazones se disparan. Te dice Mateo que él entiende el corazón, él sabe lo que hay en ellos. Y le pregunta, ven acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Se le ven la cara. Él se desconecta del paralítico y conecta con ellos. Ajá. ¿Y qué pasa con ustedes? Doctor, ¿qué te pasa? Te veo como trancado, tú estás como luchando internamente, ¿verdad? Digo esto respetuosamente. Qué bendita lucha. Qué lucha que termina en bien en la vida de un hombre. Cuando tú has tenido tu forma de pensar y entiendes que Dios comienza a hacer otra cosa y tú eres capaz de poner lo tuyo al lado de lo de Dios para pesarlo, para ver por qué lado te vas. Esta es la pregunta que sale de la boca de Jesús a estos intelectuales. ¿Qué es más fácil? Si ustedes son estudiados, son inteligentes, ustedes manejan estos temas, yo los he ofendido, diciendo que los pecados de este tipo son perdonados. Entonces, le puedo preguntar algo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más difícil? Mira, quiero detenerme ahí por un momentito. Porque esa es una pregunta que yo creo, si te soy muy honesto, que el Espíritu Santo nos está haciendo a nosotros hoy. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil para Dios? ¿Sanar un cáncer o una gripe? ¿Qué es más difícil para Dios? ¿Infundir esperanza o resucitar un muerto? ¿Qué es más difícil? ¿Esos ajustes del corazón y de la mente? ¿O hacer una cosa que en lo físico podemos entenderlo y echarle mano? ¿Qué es más difícil? Y quiero explicarte cuál es el problema con entender lo difícil. El problema con responder esa pregunta y tratar de establecer qué es más difícil es que lo estaríamos haciendo desde la plataforma equivocada. Y quiero explicarme, ¿verdad? Si yo me siento que yo estoy tratando de decidir qué es más difícil, perdonar su pecado o levantar este paralítico, bueno, yo soy de lo que entiendo que si este tipo tiene un tiempo así, lo más difícil es levantarlo, porque de los pecados es como medio místico, yo no lo entiendo bien. Ese es justo el punto. Que tratar de responder esa pregunta desde nuestra posición en la tierra, no vamos a estar tomando en cuenta las cosas que realmente tenemos que tomar en cuenta para poder responderlo. Jesús está tratando de enseñarle a estos intelectuales lo corto que queda su capacidad académica de entender lo que Dios realmente es capaz de hacer. Mira lo que pasa con los académicos, los intelectuales. Validan lo que entienden. Su gozo, su paz, su bienestar va a llegar a la misma medida que ellos sean capaces de entender lo que está pasando. Déjame decirte algo y decírtelo con mucha propiedad. Hay muchísimas cosas que tú nunca vas a entender. Y si no la vas a entender, eso quiere decir que no la puedes disfrutar, no puedes participar, no la puedes validar. Entonces tú vas a vivir una vida con un alto índice de frustración, de ansiedad y de poco sueño, para que lo sepas. Pretender en tu mente entender el cómo de Dios, eso
Eso es como tratar de meter el mar en un vasito de agua. Simplemente no da. Ahora, por favor, quiero que entiendas algo. No le estoy hablando a los intelectuales, lo estoy hablando a los creyentes. Cometemos el pecado de caer en esa postura. Nos pasa. Hay un recuento. Esa palabra, ¿qué es más difícil? Es lo que preguntó Jesús. Génesis 18, 14 y 15 hablan de una visita de Dios a Abraham y a Sara. Comienza con esta pregunta, el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. En otra palabra, Dios le había dicho, tú vas a tener un hijo. Ella se rió, se burló de lo que le habían dicho. Y me encanta el manejo que Dios tiene con Abraham y Sara. Porque básicamente ella respondió, ¿verdad? En buen dominicano, y es fácil. Tú vas a tener un muchacho, y es fácil. O sea, a la edad mía, a la edad de mi marido, simplemente no es posible. Ella se rió en su corazón, lo vio difícil. Y la pregunta con la cual Dios comienza a hablarles, ¿habrá algo difícil para Dios? Jeremías 32, 27, Dios pregunta a través de su profeta, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Amado hermano, yo creo que a veces caemos en la postura de entender, esto es duro para Dios. Él puede ser aquello como con mucha facilidad, pero esto es otro nivel, esto tiene otra categoría, esto pesa más. Y de nuevo, es porque no hemos entendido la grandeza y la capacidad de nuestro Dios. Es porque estamos mirando desde nuestra limitación y no desde su abundancia. Cuando el apóstol Pablo habla de lo que Dios va a hacer, él siempre se refiere a que él lo va a dar, lo va a hacer en conformidad a sus riquezas en gloria. No en conformidad a nuestra circunstancia, a nuestra necesidad, a nuestra limitación. ¿Qué es más difícil? Y te tengo que ser franco. Yo lo veo en mi vida. Yo soy muy transparente. Veo en mi vida, he visto en mi vida en momentos donde he creído que esto es fácil para Dios, pero esto le da como un poquito de brega. Entonces hay que orar más, hay que empujar más, hay que como buscar más para que Él logre esto, porque obviamente es más difícil. El trato con Sara es impresionante. Le pregunta, ¿habrá algo difícil? Y me encanta porque ella sigue tratando de negarlo. No fue que me reí. Y me encanta que en su confrontación la lleva al lugar, se lo canta, se lo dice, sí, lo hiciste, sí pensaste que era difícil para mí. Sí lo pensaste. Mira qué fascinante. Tus pecados te son perdonados. Pero sí lo pensaste. Sí pensaste que le era difícil. Esa es la confrontación que siento esta mañana. Como si yo te estuviera diciendo, mira, tú estás pensando que eso es difícil. Tú estás pensando que eso es difícil. Tú estás pensando que es más fácil resolver el problema de aquel hermanito, hacer tal cosa, pero que lo tuyo es como difícil. Déjame decirte algo. Sara no quedó embarazada hasta que esa confrontación se dio. Hasta que ella llegó a la plataforma, literalmente, de pedirle, me imagino yo, perdón a ese punto que Dios la trajo. En su corazón reconoceré, ¿verdad? Yo lo hice. Es verdad, de alguna manera yo entendí que esto era difícil. Yo amo al Señor, quiero agradar al Señor, quiero caminar con el Señor. Pero aquí en esta humanidad, en esta limitación que uno continuamente vive, llegamos a atribuirle ese mismo sentir de limitación a Dios. Él está preparando a estos académicos para algo fuera de serie. ¿Qué le pasa a ustedes, doctor? ¿Y qué le pasó? ¿Le afectó que yo le dijera a este muchacho que sus pecados le son perdonados? Dígame usted entonces, explíqueme a mí.
¿qué es más difícil? ¿Decirle que sus pecados son perdonados o levántate, toma tu cama y anda? Está el tranque entre la visita. Nadie sabe cómo responder. Lo único que ellos saben en su corazón es que este tipo se pasó. Él dijo lo que él no debía haber dicho. Él se está manejando como no debe haberse manejado. Y Jesús entonces responde su propia pregunta. Mira, como el problema de ustedes es académico, es este tema del pecado. Oye lo que él dice. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Entonces él vuelve el paralítico. Germán, levántate, coge tu cama y váyanse y vengan los 5 esta tarde a arreglar el techo. Levántate y anda. Gloria a Dios, sanó su cuerpo. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús lo que dice es, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, levántate y anda. No, que el problema es de la rodilla, del tobillo, de la cadera. Para que sepan que yo perdono pecados. Levántate y vete. ¿Tú quieres hacerle daño a un intelectual? Dale prueba incontrovertible de lo que está pasando. Yo perdoné su pecado. Por ende, el tipo pudo pararse e irse. ¿Preguntas? ¿Y ahora dónde estamos? Cuando tú te encuentras con un momento así, tú estás en una encrucijada, tú tienes que tomar una decisión. O tú sigues agarrado de todo lo que te enseñaron y lo que te explicaron cómo era y cómo las cosas debieron haber hecho. Además, mi abuelita siempre me dijo. Tú comienzas a darle credibilidad a lo que tú acabas de vivir y lo que acaba de pasar. Cuando el tipo habló de pecado, yo pensaba que él estaba loco. Pero entonces habla este tipo y se para. ¿Cómo respondo a eso? Lázaro. Juan 11 enseña el momento en el cual Jesús resucita a Lázaro, el hermano de María y de Marta. Poco tiempo después Jesús va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén y comienza a salir, registrado en los evangelios, el complot de las autoridades en contra de Jesús. Pero si tú lees el pasaje con cuidado, dice que procuraban matar a Jesús y a Lázaro, porque muchos habían creído a causa de él. Hay momentos que cosas extraordinarias pasan. Eso tiene que llevarnos a preguntar, ¿qué estoy creyendo y por qué? Amado hermano, amado amigo, yo necesito que tú entiendas algo. La solución de tu problema no es que Dios cure tu enfermedad, no es que de repente te llegue todo lo cuarto que tú necesitas. La solución real de tu problema se da cuando tus pecados son perdonados. Cuando se quitan las piedras que limitaban que raíces se echaran en tu vida. Cuando volvemos a conectar con el Padre y volvemos a ser hombres y mujeres plenos y completos en Él. Intelectuales, déjame decirte algo. Yo por años privé en intelectual. Había un placer en saber lo que los profesores no sabían. Había un gozo en ser de los profesores más jóvenes que jamás impartieron clase en Lucamaima. Hay un orgullo que lleva y uno sabe, y uno sabe, y uno sabe. Hasta que la vida comienza a ser del tipo de preguntas que no se responden con libros ni con números.
Tú comienzas a darte cuenta que hay otras cosas que pesan más en la vida. Me encanta la historia que el libro de Eclesiastés nos presenta. Mi amado amigo intelectual, léelo con detenimiento. Eclesiastés es una persona preguntarse cuál es el significado de la vida. Pero óyeme bien, a diferencia de ti y de mí, la persona que se plantea la pregunta es un rey. Y tiene los recursos para caerle atrás a cualquier cosa que él entienda que ese es el significado de la vida. Y Eclesiastés te narra su travesía. Lo primero que él comienza a buscar es el conocimiento, es la sabiduría, es crecer intelectualmente. Tenía memorizado el pasaje que está en Eclesiastés 1, óyeme, desde los 15 años de edad, yo no sé a cuántos profesores se le truje en la cara. En Eclesiastés 1 la Biblia dice que estudiar trae aflicción del alma. Cada vez que los profesores te preguntan, profesor, pero eso es aflicción del alma, ¿cómo así? Sí, porque Eclesiastés 1 dice, tratando de que no lo pusieran tarea, ¿verdad? Nunca funcionó. Pero es impresionante, porque él narra hasta el capítulo 3 cómo se invirtió en todo tipo de conocimiento y él termina declarando, esto es aflicción de espíritu. Me encanta que Jesús reciba a los intelectuales para enseñarle lo vano de su estructura de pensamiento. Tú tienes 1000 preguntas y tú dices que esto no se puede hacer y yo acabo de levantarte un paralítico en tu cara. Entonces dime, explícame, enséñame. Escúchame. Tu vida no está en tu intelecto, tu vida está en entender que tus pecados han sido perdonados. Para siempre. Los alejó de ti, dice la Biblia, tan lejos como es el oriente del occidente. Nunca más te volverán a encontrar. No fue ligero. Uno dice, no, porque eso es ligero, es como que me perdonas y ya no, es que no fue ligero. Es que te facturaron los pecados tuyos a cuenta de otro. Lo que tú debiste haber pagado por tus errores y tu metida de pata y tu maldad y tu rebelión y tus iniquidades, lo pagó otro por ti. Contento lo pagó por ti. A Dios no le salió barato nuestro perdón. Pero el evangelio, el centro del evangelio, es decirte, tus pecados son perdonados. Y porque tus pecados han sido perdonados, ahora tú puedes vivir en una relación plena con tu Padre Celestial. Ahí todo va a cambiar para ti. Y déjame ir cerrando, asegurando que tú entiendas ese punto. Mira, la palabra de Dios enseña que donde hay pecado, Dios no guarda comunión. Ese es el problema. Por eso nuestro pecado nos separó de Dios. La palabra de Dios también enseña que la única forma de que haya remisión, entiéndase, una recogida de los pecados, es con derramamiento de sangre. Por eso las ordenanzas a los judíos eran que sacrificaran animales para que la sangre del animal corriera y su pecado fueran perdonados por eso. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él se refiere a él como el Cordero del mundo. Porque eran corderos que se sacrificaban. Él dice, fresco, míralo ahí. Ese es el que va a sangrar por todos nosotros. Ese es el que va a perdonar nuestros pecados para siempre. Necesito que tú entiendas esa verdad. Uno de los detallitos, y estoy cerrando, tolérame un chingo. Uno de los detallitos que me mata a mí cuando uno maneja un poco esta temática de pecado es cuánta gente se incomodan con Adán y Eva. Si no hubieran comido ese fruto, estaríamos nosotros. Como si lo único malo fueran ellos, ¿verdad? Me decirte algo. Y te lo digo muy seriamente. Óyeme, tú has pecado lo suficiente tú solito para no estar pensando en Adán y Eva, ¿eh? Habla con toda seriedad. Tú tienes tu propia cuenta. No, porque si Adán y Eva no. Oye, si Adán y Eva no lo dañan, tú sí. Cuando tú te aseguro que tú lo dañas. ¿Tú me entiendes? Entonces es el punto de entender. Espérate.
Tú me estás diciendo que los temas de mi corazón, los verdaderos problemas han sido perdonados en Dios. Sí, ese es el punto. Eso es lo que necesito que tú entiendas. Nos salvó. Dice la Biblia en Efesios 2, que esta salvación no nos la ganamos, es un don, viene gratuitamente a nuestras vidas. Al que lo recibe a Él, su historia cambia para siempre.